Además, hay otra cosa en que se equivoca Ortega y Gasset, cuando habla de esa sana y robusta nobleza, ¿no? Dice, Clodoveo fue el rey franco que se convirtió al cristianismo y convirtió a Francia. Se le considera un poco el fundador de la nación francesa. Pero a continuación dividió el reino entre sus hijos y allí quedó, en fin, quedaron una serie de reinos enfrentados entre sí y no se creó nada, un estado muy pobre y desde luego no unificado, ¿no? Luego se unificaría con Carlomagno, volvería a romperse, etcétera, ¿no? En cambio los visigodos, que eran menos caóticos, siguieron la dinámica opuesta. Unificaron Hispania y construyeron un estado con bastante solidez. Algo parecido a un equilibrio de poderes. O sea, son diferencias esenciales. Y vamos a ver una historia una historia extremadamente truculenta, en que la ficción la realidad supera la ficción, que es las luchas entre Brunegilda y, ¿cómo se llamaba la otra? Fredegunda. Sí. Bueno, y también ver un poco la diferencia entre España y los francos. Bueno, Brunegilda era hija del rey godo Atanagildo, que era el predecesor de Leovigildo. Y se casó con el rey franco Sigeberto I de Austrasia. Porque en las Galias, o la que sería Francia, estaba dividida en Austrasia, Neustria, Borgoña y algunos más, ¿no? Su hermana, Galsvinta, hermana de Brunegilda, estaba a su vez casada con el rey de Neustria, que era otro reino franco, que se llamaba Chilperico, y era hermano de Sigeberto. Pero la pobre Galsvinta había sido estrangulada en el año 567 por orden de Fredegunda, que era una amante del rey. Ya empieza así la cosa. Empieza luego. Y de ahí nació un conflicto de 40 años entre los dos reinos francos, que eran hermanos, ¿no? Sí. En las fechas lo de menos, en torno a 575, Sigeberto derrotó a su hermano Chilperico, pero dos sicarios enviados por Fredegunda mataron a su vez a Sigeberto, al vencedor, lo mataron a puñaladas. Chilperico se rehizo entonces y apresó a Brunegilda. En un extraño giro de la fortuna, esto es curiosísimo, un hijo de Chilperico, que se llamaba Meroveo, se enamoró de la prisionera Brunegilda, que era tía suya, por cierto. Y un obispo que se llamaba Pretextato, pues los casó. El padre Chilperico y su madrastra Fredegunda, pues hicieron la vida imposible al pobre Meroveo, al joven, el cual, por temor a la tortura, terminó suicidándose. Se hizo matar por un servidor, vamos. Mientras los enviados de Fredegunda asesinaban al obispo Pretextato. Es buena nota. Sí. O sea, las novelas góticas se quedan cortas al lado. Con 6 años más tarde, Chilperico, a su vez, sería apuñalado hasta morir durante una cacería, quizá por sicarios al servicio de Brunegilda, o también de la propia Fredegunda, que era especialista en crímenes de este tipo, ¿no? Esto no hay que irse a Verona, para los Capuletos. No, bueno, eso no es nada, eso es un cuento de hadas. Con lo que tenemos aquí, Bueno, entonces, como viuda de Sigeberto, y una vez liberada Brunegilda, intentó que la nombraran regente de Austrasia, mientras su hijo Childeberto no alcanzaba edad suficiente. Pero los nobles nombraron regente a Gontrán de Borgoña. Y Gontrán no tuvo hijos, y entonces admitió al hijo de Brunegilda, que se llamaba Childeberto, como ya hemos dicho, como futuro rey de Neustria, y dejándola a ella como regente de hecho. Pero al mismo tiempo Gontrán jugó a apoyar unas veces a Fredegunda, otras a Brunegilda, para impedir para neutralizar el poder de los reinos, no jugar con los dos. Y Brunegilda, que estaba en la corte de Neustria, pues estaba rodeada de enemigos. Tenía que ser unas situaciones terroríficas, realmente, ¿no? Y Fredegunda trató varias veces de hacerla asesinar, aunque sin éxito. En esta pugna, dice, la ex reina goda, o sea, Brunegilda, sufriría grandes pesares. En España perdió a su hija Ingunda,
que estaba casada con Hermenegildo, y perdió también a su joven hijo Childeberto, al que envenenaron. Sus enemigos la acusaron precisamente de haberlo envenenado, aunque casi seguramente la autora fuera Fredegunda, que ella murió al año siguiente de enfermedad. A Brunegilda le pasó muchísimo peor. Brunegilda pues volvió a convertirse en regente, esta vez de nuevo en Austrasia, por su nieto Teodeberto. Pero 2 años más tarde, Teodeberto, con 13 años y que manejado por los nobles, las intrigas, etcétera, la expulsó. Expulsó a su abuela Brunegilda y la obligó a refugiarse en Borgoña, al cuidado de otro nieto que se llamaba Teodorico o Thierry II. Los 2 nietos entraron entonces en conflicto, como no podía ser. Parece que Brunegilda incitó a Teodorico a atacar a Teodeberto, el cual fue vencido y asesinado junto con su pequeño hijo, que era bisnieto, por tanto, de Brunegilda. Teodorico tomó el poder en Borgoña y en Austrasia, y se preparó para atacar a Neustria, gobernada por Clotario II, hijo de Chilperico y de Fredegunda. Pero murió antes de poder hacerlo, pues de disentería, a los 26 años. Y la infatigable abuela Brunegilda, con 70 años ya, volvió a intentar la regencia en nombre de su bisnieto, pero los nobles la traicionaron y la entregaron a su enemigo Clotario. Fue sometida a un tribunal, fue acusada de muchos asesinatos, probablemente debidos varios de ellos a Fredegunda, aunque no todos. Sí. Por ejemplo, esta buena Brunegilda hizo asesinar al obispo Desiderio, que la había acusado de incesto con su nieto Teodorico. Estos son hechos reales, sí, vamos, más o menos, aproximadamente, ¿no? Dentro de... Pero que nos da una idea de lo que eran las luchas entonces por el poder entre los reinos bárbaros, ¿no? Tras el juicio, la anciana fue torturada en el potro durante 3 días y luego descuartizada por 4 caballos, según una versión. En otra versión fue arrastrada a la cola de un caballo hasta morir, eso en el año 613. De los 4 hijos de Teodorico II y bisnietos de la ejecutada, de Brunegilda, 2 fueron asesinados, otro internado en un monasterio, y del 4, que escapó, se perdió el rastro para la historia. No, fue el que salió mejor librado. Yo posiblemente el más listo. En fin, llama la atención también la insolidaridad de los godos, excepto Recaredo, o sea, con Brunegilda, que después de todo era hija de un rey de los suyos. Tal hostilidad pudo nacer de las incitaciones de Brunegilda a los francos para que se apoderasen de la Narbonense, que pertenecía a los godos, o de sus intrigas para quedarse con la dote de la hija de Viterico, otro rey godo, tras rechazar su matrimonio con Teodorico. Una humillación de las que dejan huella. Aún los sucesores españoles de Viterico y probables asesinos de este, también había muchos asesinatos en España, aunque menos que entre los francos. Parecen haber mantenido no sabemos por qué, aquella aversión contra Brunegilda, al extremo de que el rey Sisebuto escribirá de su muerte. Tras ser arrastrada y destrozada por unos caballos indómitos, el cuerpo ya macerado por la vejez se deshizo en pedazos y sus miembros arrancados del tronco quedaron cruelmente esparcidos. De este modo el alma, desprendida del cuerpo material, justamente condenada a penas eternas, fue abrasada y sumergida en hirvientes olas de pez. Decía, era duro, ¿eh? No, y este era el modelo que nos ponía Ortega y Gasset, que era mejor que el de España, ¿ves? ¿No? Sí, algo así, ¿no? Y del relato supera cualquier novela gótica o truculenta, ¿no? Pero muestra bastante bien la degradación de las costumbres y del ímpetu vital de los francos, y la ausencia de normas capaces de contener los odios y caprichos de los dirigentes, ¿no? Mientras, en cambio, en España, Leovigildo, más o menos en esa época acometía sus reformas. Recaredo establecía el catolicismo y reinaban Liuba II y Viterico, es fundamental, que fueron asesinados. Sí. Un inciso fundamental, la actuación de Recaredo, pues dando carácter oficial al catolicismo, es lo que da... Bueno, quien realmente prepara eso es Leovigildo. Leovigildo. Leovigildo va contra las leyes que impiden el matrimonio entre romanos y germanos, ¿no? Que era una ley de origen romano, no germánica, pero que se mantuvo ahí, pues, aunque no se cumplía mucho. No se cumplía mucho.
y además se creó la idea de un Estado hispano, realmente español. Trató de unir toda la península y casi lo consiguió, ¿no? Y lo que quedaba, el problema real interno que quedaba para que la nación fuera tal, que fuera también un Estado nacional, porque esto es una confusión muy frecuente que hay, ¿no? De los estados, la nación, no sé qué. Algunos piensan que la nación nace con la Revolución Francesa, y no, la nación es muy anterior, pero con la Revolución Francesa toma otra forma, lo que mucha gente llama la nación moderna, ¿no? ¿No? Pero la nación existía de muchísimo antes, ¿no? Y lo mismo que en España se dice que la nación nace con la Constitución de Cádiz. De Cádiz, con la Corte de Cádiz, no. La Constitución simplemente reconoce la nación como la poseedora de la soberanía. La soberanía. Esa es la nación moderna o el nacionalismo. Lo que nace es el nacionalismo. Eso, pero la nación ya existía desde hace mucho. Claro. Mucho antes. Entonces, en España, en cambio, ya digo, Leovigildo se estaba creando un Estado nacional, una nación, propiamente hablando. O sea, una comunidad, había una comunidad básica romanizada, comunidad cultural romanizada y cristianizada, con un Estado propio, ¿no? Y Recaredo, al establecer el catolicismo, pues digamos que ya culminó toda esa... Lo que había hecho Leovigildo. Eso es. Que era su padre, por cierto. Y bueno, todo esto no quiere decir que la oligarquía visigótica fuera ni pacífica ni dotada de una visión política excepcional, ¿no? Pero la degradación de los reinos francos no llegó a alcanzarse en España. Y tuvieron una historia muy distinta. Es decir, la tendencia en Francia, entre los francos, fue a una división, a unas luchas internas constantes. En España fue, en cambio, una tendencia... A unificar. Decenio tras decenio, a unificar. Y esa es más o menos la Y además quizá eso cuestión. Fuera el germen que luego fue el espíritu de la reconquista, por decirlo de alguna manera. No, indudablemente. Si de no ser por el Estado hispano-godo, la reconquista es difícil imaginar que pudiera haber pasado. O sea, el Islam habría acabado con esto.